Mirad a mi pobre ex. Sigue sin un duro, sigue siendo un don nadie después de todos estos años. ¿Y una esposa imaginaria? Vaya, sigue pobre, sigue solo. ¿Te has inventado una mujer solo para salvar las apariencias, Mateo? Han pasado 3 años. Sigue sin cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa misteriosa esposa? ¿O solo existe en tu cabeza? ¿Está de camino? Seguro que sí. Inventarse música un matrimonio entero es casi triste. Dirijo una empresa de música, construcción e infraestructuras. Acabamos de cerrar un contrato con el ayuntamiento. Ella no tenía ni idea. 2 días antes, el hombre que estaba frente a ella había firmado un contrato de infraestructuras de 380 millones de euros con la ciudad de Madrid. Me llamo Mateo Cruz. Tengo 42 años y he pasado la mayor parte de mi vida creyendo en una cosa muy simple, que el valor de un hombre no reside en lo que la gente dice de él en una fiesta, sino en lo que construye cuando nadie lee. Mira, 20 años en la construcción me enseñaron eso. El matrimonio me lo enseñó con el doble de dureza. Hace 8 años, mi exmujer salió de nuestra casa en el barrio de Vallecas, en Madrid, con 2 maletas y una expresión en la cara como si ya hubiera pasado, página antes de cerrar la primera cremallera. No la perseguí por la avenida de la Albufera. No llamé a su familia suplicando una segunda oportunidad. La dejé ir y me quedé en silencio. Alguna gente confunde el silencio con estar roto. Nunca son lo mismo. Lo que me lleva a un sábado por la noche de octubre en el gran salón de baile del Hotel Riu Plaza España, en la Gran Vía de Madrid, en nuestra reunión de antiguos alumnos del instituto. La primera a la que me molestaba en asistir, desde el divorcio. Estaba sentado cerca del fondo con un vaso de agua con hielo, escuchando cómo la risa de mi exmujer cruzaba la sala como solía hacerlo. Siempre que pensaba que había ganado algo, mirad a Mateo ahí sentado, dijo Valeria, lo suficientemente alto para que medio salón la oyera. Sigue llevando esa misma cara de cansado. 8 años de divorcio y el hombre sigue solo. Algunos hombres simplemente nunca salen del agujero que ellos mismos cavan. Sus amigas se rieron. Alguien a quien no reconocí añadió: no solía hablar de construir algo grande. Supongo que todo lo que queda es el ego y un cinturón de herramientas. No respondí, solo observé. Y aquí está la parte que nadie en ese salón de baile sabía todavía. La parte con la que necesito que os quedéis un segundo antes de seguir adelante. 2 días antes de esa reunión, mi equipo legal envió la documentación final, un contrato de infraestructuras de 380 millones de euros con el Ayuntamiento de Madrid. 18 meses de trabajo reducidos a una última firma. Mi nombre estaba en esos papeles, no el nombre de una empresa anónima. El mío. Valeria no lo sabía, pero había una segunda cosa ocurriendo en ese salón esa noche, algo que ni siquiera yo entendía del todo todavía. Un hombre de pie junto a mi exmujer que no dejaba de mirar mi reloj en lugar de mi cara, no admirándolo, tasándolo, como si estuviera tratando de resolver un problema matemático en el que no quería que nadie supiera que estaba trabajando. Antes de entrar en la historia, quiero que recordéis algo que mi abuela solía decir en su terraza del pueblo, meciéndose en esa vieja silla que llevaba, crujiendo desde que Franco era corneta. Hijo, los que hablan más alto de tus fracasos suelen ser los que tienen más miedo de que estés a punto de demostrarles que se equivocan. Ella tenía razón en muchas cosas. Tenía razón esto. Dejadme llevaros 2 días atrás, a un momento más tranquilo, porque ahí es donde realmente empieza la historia. Era un jueves gris en Madrid, ese tipo de cielo plomizo que no se decide si quiere llover o no. Yo estaba en mi camioneta en el Paseo de la Castellana, con el café enfriándose en el portavasos, cuando la invitación vibró en mi teléfono. Mi vieja amiga Ana había sido la que me insistía para que fuera. Has pasado 8 años reconstruyendo tu vida en silencio, Mateo dijo por teléfono, con ese mismo tono sensato que tenía desde 10º grado. Ve a esa reunión, no para demostrar nada, sino simplemente para cerrar la puerta correctamente. Casi dije que no. Había construido una vida buena y tranquila, un hogar en el barrio de Salamanca, una esposa que me amaba de forma firme y segura, un trabajo que importaba.
No necesitaba la aprobación de Valeria para sentirme un hombre, pero algo en mí quería volver a entrar en esa sala una vez más, no como el hombre que se fue roto, sino simplemente como yo mismo. Así que el sábado por la noche me puse un traje gris marengo sencillo, sin estridencias, sin declaraciones. Conduje hasta el Hotel Riu solo. Elena tenía una reunión de la junta directiva de su fundación que se estaba alargando. Ella dirige un fondo educativo para niños en riesgo de exclusión en los barrios del sur de Madrid, un trabajo que le importa más que cualquier gala o reunión. Y me dijo que me encontraría allí. El vestíbulo del hotel olía a flores frescas y café caro. Un trío de jazz tocaba suave cerca de los ascensores, algo lento y metálico que hacía que todo el lugar pareciera contener la respiración antes de un espectáculo. Fuera, la lluvia había empezado a golpear suavemente contra las ventanas que daban a la Gran Vía, las farolas desdibujándose en oro y rojo sobre el pavimento mojado de abajo. Me enderecé la chaqueta en el espejo del ascensor, tomé una respiración lenta y me recordé por qué había venido. No para demostrar nada, solo para cerrar una puerta que había quedado entreabierta durante 8 largos años. Entré en ese salón de baile bajo lámparas de araña doradas y jazz suave, y la primera cara que vi fue la de Valeria. Me sonrió de la forma en que la gente sonríe cuando piensa que ya ha ganado. Vaya, mirad quién decidió aparecer, dijo, acercándose, copa en mano, con la voz, calculada para ser justo lo suficientemente alta para la sala. ¿Sigues solo, Mateo? ¿O sigues ahí fuera blandiendo un martillo para ganarte la vida, esperando que alguien se dé cuenta? La miré directamente a los ojos. Calmado, firme, no dije, estoy casado. Durante un segundo completo, todo el grupo de antiguos compañeros a su alrededor se quedó en silencio. Luego, Valeria se rió. Una risa grande y teatral, del tipo destinado a convencer a una sala antes de convencer a la persona que ríe. Nadie, en ese salón de baile, me creyó todavía. No tenían idea de cuán equivocados estaban a punto de ser probados. O cuán rápido. Si alguna vez has vuelto a entrar en una habitación llena de gente que te dio por perdido, quédate conmigo. Porque lo que sucedió después en ese salón de belle est la part que nadie vio venir. Valeria echó la cabeza hacia atrás y se rió más fuerte. ¿Casado? Eso es muy bueno, Mateo. De verdad. Se volvió hacia el círculo de antiguos compañeros reunidos a su alrededor, como si necesitara testigos para lo que viniera después. ¿Habéis oído esto? Mateo dice que está casado. Un hombre que no pudo construir una vida estable en 8 años, de repente consiguió una esposa de la que nadie ha oído hablar nunca. Mantuve mi voz uniforme. 3 años ya. 3 años, repitió ella, como si las palabras le supieran raras en la boca. ¿Y dónde está esta misteriosa esposa esta noche? En casa. O tal vez no existe, fuera de tu cabeza. De pie junto a ella había un hombre que no reconocí. Alto, acicalado hasta el último milímetro, con un traje que costaba más de lo que le correspondía. Borja. Aprendería su nombre pronto. Lo que noté primero no fue su cara. Fueron sus ojos. Seguían bajando a mi muñeca, al sencillo reloj de acero que había llevado todos los días durante 6 años. El que solía pertenecer a mi padre. No lo miraba como un hombre mira algo que le gusta. Lo miraba como un hombre mira un número que está tratando de calcular. Está terminando una reunión, dije simplemente. Llegará pronto. Valeria agitó una mano como si estuviera espantando una mosca. Sigues siendo nada, Mateo. Sigues pobre, sigues solo, incluso si te has inventado a alguien para que se siente a tu lado esta noche. Dejé que eso aterrizara y pasara a través de mí sin echar raíces. La ira es un mal inquilino. Si dejas que se quede demasiado tiempo, deja de pagar el alquiler y empieza a destrozar las paredes. Había aprendido eso por las malas, porque la verdad es que las palabras de Valeria me arrastraron a un lugar al que no me había permitido ir en años. Recordé una noche en el sur de Madrid. La lluvia caía tan fuerte que rebotaba en el pavimento fuera de un centro de conferencias en el centro. Yo estaba parado bajo una chaqueta fina, empapado, esperando a que Valeria terminara un evento de networking para un programa de certificación que deseaba mucho.
Había vendido el juego de herramientas de encofrado de mi abuelo 2 semanas antes, las buenas, de acero, las que usé para pagar mis primeros trabajos en construcción, solo para que ella pudiera pagar la matrícula. Nunca le dije de dónde vino el dinero. No necesitaba su gratitud, necesitaba que ella tuviera una oportunidad para algo mejor. Cuando finalmente salió esa noche y me vio parado allí, calado hasta los huesos, no dijo gracias. Me miró como si fuera una molestia y dijo, ¿por qué tienes aspecto tan patético ahora mismo? No dije nada entonces. No dije nada durante todo ese matrimonio, la mayoría de las noches. Pensé que el silencio era paciencia. Ahora sé que no. Hubo otras noches como esa, más pequeñas en tamaño pero no en peso. El año que hice turnos dobles en la renovación de un almacén en Villaverde solo para cubrir el depósito del regalo de bodas de su hermana, y ella le dijo a su madre que había sido idea suya, dinero suyo. La Nochebuena que conduje 4 horas ida y vuelta para arreglar el calentador de agua de su primo gratis, porque hace quedar bien a la familia, y llegué a casa un plato frío en la encimera y una puerta de dormitorio cerrada. Nada de eso se sintió como sacrificio en ese momento. Se sentía como amor, la única forma que sabía de hablarlo. Ahora entiendo que un hombre puede verter todo su ser en una taza de la que otra persona ya ha decidido no beber. Borja se inclinó hacia Valeria y murmuró algo que no pude oír del todo. Sus ojos volvieron a dirigirse a mí de nuevo. Una mirada rápida y calculadora, desaparecida tan rápido como llegó. Valeria no pareció darse cuenta. Estaba demasiado ocupada actuando para una audiencia que poco a poco estaba perdiendo interés. Mi esposa tenía una reunión tardía en el centro, dije de nuevo, firme. Ella estará aquí. Seguro que sí, dijo Valeria, poniendo los ojos en blanco hacia sus amigos en busca de aprobación. Una esposa totalmente imaginaria. Eso es casi triste, Mateo, casi. Miré la hora. La reunión de Elena debería haber terminado hace 20 minutos. Valeria acababa de humillar a un hombre frente a un salón de baile entero por una esposa que estaba segura de que no existía. Equipo Mateo, permaneciendo en silencio y dejando que la verdad hable. O equipo Valeria, porque al menos ella dice exactamente lo que piensa. Comenta equipo Mateo o equipo Valeria. Elige. 1. Estamos contando. Valeria se volvió hacia mí, envalentonada por la risa de sus amigos. ¿Sabes cuál es la parte más triste? ¿Realmente pensaste que llegarías a hacer o algo? Toda esa charla en la escuela sobre construir algo real. Y mírate. El mismo traje cansado, la misma cara cansada. Algunos hombres simplemente no tienen dentro. Pensé en todos los años que había pasado creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, lo suficientemente tiempo, lo suficientemente callado, ella eventualmente me vería. Pensé en el hombre que solía ser, parado fuera de ese centro de conferencias bajo la lluvia, creyendo que su valor era algo que tenía que ganar. Una noche empapada y silenciosa a la vez. Yo ya no era ese hombre. No lo había sido durante mucho tiempo. Valeria simplemente no había recibido el memorándum. Hay un tipo particular de agotamiento que proviene de ser subestimado por alguien durante tantos años que comienza a sentirse como el clima. Algo bajo lo que simplemente vives en lugar de algo contra lo que luchas. Yo había dejado de luchar contra eso hacía mucho tiempo. No porque me rindiera, sino porque había encontrado algo mejor en lo que gastar mi energía. Construir una vida tan estable y tan tranquila que ya no necesitara la creencia de nadie para mantenerse erguida. Las palabras de Valeria esa noche no me hirieron como podrían haberlo hecho 8 años antes. Simplemente me dijeron claramente que poco había cambiado en su lado de la habitación mientras todo había cambiado en el mío. Deberías frenar un poco, dije en voz baja. No con crueldad, solo, objetivamente, estás a punto de decir algo que no podrás retirar. Ella se rió de nuevo, pero esta vez tenía un filo debajo, un parpadeo de algo incierto cruzando detrás de sus ojos por solo un segundo antes de que su actuación lo cubriera de nuevo. Frenar, dijo. Mateo, no tengo absolutamente nada por lo que frenar.
Tengo mi vida resuelta. Tengo a Borja. Alcanzó su brazo, tirando de él medio paso más cerca, presentándolo como una exhibición. ¿Y tú, qué tienes? ¿Un cinturón de herramientas y una esposa imaginaria? Detrás de ella, noté a una mujer que reconocía de nuestro último año, Lucía, de ojos agudos, tranquila, el tipo de persona que nunca hablaba hasta que tenía algo que valiera la pena decir, observando todo el intercambio con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. En el instituto, ella había sido la que te decía la verdad sobre tu proyecto de ciencias, incluso cuando todos los demás decían que estaba bien. Estos días trabajaba en auditorías de cumplimiento para una firma que manejaba la verificación de proveedores en contratos municipales, el tipo de trabajo que significaba que notaba los detalles que la mayoría de la gente nunca pensaba en buscar. Algunas cosas sobre una persona no cambian con los años. Estuve agradecido en ese momento de que esta fuera una de ellas. Ella atrapó mi mirada al otro lado de la sala. No sonrió. Dio el asentimiento más pequeño, como si ya supiera algo que el resto de la sala no sabía. Pensé en la voz de Ana por teléfono 2 días antes, diciéndome que fuera a cerrar la puerta correctamente. No había entendido, parado en mi camioneta en la Castellana, cuántas puertas en ese salón de baile estaban a punto de abrirse de golpe a la vez. Algunas puertas, una vez que finalmente las atraviesas, no cierran silenciosamente detrás de ti, se salen de las bisagras por completo. En algún lugar cerca de la entrada, oí el bajo murmullo de una puerta abriéndose, pasos sobre mármol y un cambio en el aire de la sala. El tipo particular de silencio que cae sobre una multitud justo antes de volverse para enfrentar algo. Valeria no lo había oído todavía. Seguía hablando, seguía riendo, seguía segura de que el suelo bajo ella era sólido. No lo era. Ya no. Alguien acababa de entrar por esa puerta, y toda la noche de Valeria estaba a punto de cambiar por eso. Las puertas en el extremo lejano del salón de baile se abrieron completamente, y el jazz bajo pareció atenuarse medio tono, de la forma en que lo hace una sala cuando decide, sin que se lo digan, que algo importante acaba de entrar. Elena. Llevaba un vestido azul medianoche profundo, sus rizos recogidos en alto, moviéndose a través de ese salón de baile de la forma en que se mueve la gente cuando nunca ha necesitado el permiso de una sala para pertenecer a ella. Las cabezas se giraron. Una mujer cerca de la barra susurró a su amiga, suficientemente alto para que yo lo captara. ¿Es esa Elena Cruz? La que dirige el Fondo Educativo para las Escuelas del Sur y Oeste de Madrid. Valeria se volvió para ver lo que todos los demás estaban mirando. Vi cómo el color desaparecía lentamente de su cara. Elena cruzó la sala directamente hacia mí, tomó mi mano entre las suyas y me dio un beso en la mejilla delante de todos. Siento llegar tarde, cariño, dijo ella, cálida y sin prisas. Esa reunión se alargó. La crueldad de Valeria esa noche nunca fue realmente sobre mí. Era un seguro contra un miedo que había cargado desde que terminó nuestro matrimonio. Que cambiar a un hombre leal por estatus podría haber sido la peor decisión de su vida. Y necesitaba una sala llena de testigos para ayudarla a creer lo contrario. Burlarse de mí en voz alta frente a personas que aún recordaban nuestra boda no era confianza. Era una actuación para ella misma, tanto como para cualquiera que mirara. Elena entrando por esa puerta no fue solo una sorpresa para ella. Fue el miedo exacto que había pasado 8 años evitando, finalmente alcanzándola en la única habitación que no podía abandonar. La boca de Valeria se abrió, luego se cerró. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su filo. «Oh, entonces, ¿tú eres la esposa de Mateo?» Antes de que Elena respondiera, se inclinó lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera oírla. «Lucía me llamó mientras venía», murmuró. «Ella está aquí. Y acabo de recibir la notificación. El contrato de infraestructura se cerró esta tarde. Esa última firma finalmente llegó. 380 millones. Hecho». Sentí que eso aterrizaba tranquilo y firme en mi pecho, de la forma en que lo
hacen las buenas noticias cuando has dejado de necesitarlas para demostrar algo a alguien que no seas tú mismo. Elena se enderezó, se volvió hacia Valeria y respondió a su pregunta, directamente. Sin ninguna actuación. Sí, soy su esposa. Y estoy muy orgullosa de mi marido, mi esposa. No un rumor, no una invención. De pie allí mismo en una sala que había pasado los últimos 20 minutos llamándola imaginaria. La sala se había quedado casi en silencio. A pocos metros de distancia, la copa de champán de alguien flotaba a medio camino de su boca, olvidada. Valeria trató de recuperarse, forzando una risa que salió fina y poco convincente. Bueno, eso es maravilloso. No tenía idea de que Mateo tuviera. Se detuvo, me miró, luego volvió a mirar a Elena. Tuviera a alguien como tú. La mayoría de la gente no se toma el tiempo para averiguar lo que alguien tiene. Realmente, dijo Elena, todavía calmada, todavía cálida, sin malicia en ello. Solo hechos. Pensé, de pie allí. En la primera vez que conocí a Elena, 3 años y medio antes, en una recaudación de fondos comunitaria en un barrio humilde, donde ella había estado escribiendo cheques discretamente que nadie le había pedido que escribiera y arreglando problemas que nadie le había pedido que arreglara. Ella tampoco sabía quién era yo esa noche. Simplemente me había visto ayudar a un anciano a llevar sillas plegables de vuelta a un armario de suministros después de que terminara el evento. Mucho después de que cualquiera con algo que demostrar ya se hubiera ido a casa. Y ella había dicho, la mayoría de los hombres se van una vez que las cámaras se detienen. Le dije que yo no era la mayoría de los hombres. Ella dijo que creería eso cuando lo viera probado con el tiempo, no en una noche. Le tomó 2 años de martes constantes y ordinarios para finalmente creerlo. Esa es la cosa que nadie en ese salón de baile entendía sobre ninguno de los 2. No habíamos construido lo que teníamos sobre un solo gran gesto. Lo habíamos construido de la forma en que construí todo lo demás en mi vida. Un día, honesto a la vez, sin que nadie mirara hasta que eventualmente alguien lo hizo, vi algo cambiar detrás de los ojos de Valeria. No una comprensión completa, todavía, sino la primera grieta en los cimientos. Ella me miró. Realmente me miró. Tal vez por primera vez en 8 años. Y pude verla haciendo números a los que no tenía acceso. El traje a medida que no era llamativo, pero tampoco barato. El reloj que Borja seguía mirando. La mujer de pie a mi lado que media sala reconocía a simple vista. Entonces dijo Valeria con cuidado, probando el terreno. ¿Qué haces? Exactamente ahora, Mateo, ¿sigues en la construcción? Dirijo una empresa de construcción e infraestructuras, dije simplemente. Acabamos de cerrar un contrato con la ciudad. No dije el número. No lo necesitaba. Algunas verdades no necesitan volumen. Solo necesitan tiempo para calar. Borja cambió su peso junto a Valeria, y por primera vez en toda la noche pareció genuinamente incómodo. Había pasado toda la velada midiéndome como un problema a resolver. Y ahora, las matemáticas no estaban sumando de la manera que había esperado. Un hombre que lee a otras personas para ganarse la vida, para cualquier vida que realmente se ganara, conoce el momento exacto en que una sala se vuelve en su contra. Borja lo sabía. Simplemente no estaba listo para admitirlo todavía. Se inclinó hacia Valeria y dijo algo en voz baja solo para ella. Pero capté el final. No dijiste nada sobre que él tuviera dinero de verdad. Valeria le lanzó una mirada aguda, una advertencia silenciosa para que bajara la voz. Pero era demasiado tarde. Había oído lo suficiente para entender, independientemente de lo que Borja le hubiera prometido, nunca había tenido en cuenta la posibilidad de que yo pudiera ser el que estuviera más alto al final de la noche. Eso es genial, dijo Valeria, su voz subiendo una octava demasiado alto. Realmente genial, Mateo. Me alegro por ti. No sonaba feliz. Sonaba como una mujer viendo el suelo inclinarse lentamente bajo sus tacones. Pensé en la versión de mí mismo que solía pararse en salas como esta, esperando exactamente este tipo de validación. El momento en que
Alguien finalmente pareciera impresionado. Solía pensar que ese momento se sentiría como ganar. No fue así. Se sintió como nada en absoluto, lo cual era su propio tipo de libertad. La mano de Elena permaneció cálida en la mía. Al otro lado de la sala, Lucía seguía observando, brazos cruzados, esperando algo. Yo no sabía todavía exactamente qué sabía ella. Solo sabía por la expresión de su cara que la noche de Valeria no estaba cerca de terminar. «¿Sabes?», dijo Valeria, tratando de estabilizarse, forzando el brillo de vuelta a su voz. «Deberíamos ponernos al día adecuadamente. A Borja y a mí nos encantaría escuchar más sobre el negocio. ¿Verdad, Borja?» Borja no respondió de inmediato. Todavía me estaba mirando de la manera en que un hombre mira una puerta, que sospecha que está a punto de abrirse a algo que no quiere que se atraviese. Miré a Valeria y por un momento sentí algo cercano a la lástima, no por la mujer que se había burlado de mí 20 minutos antes, sino por la versión de ella, que todavía no se había dado cuenta de cuánto más grande estaba a punto de volverse este momento. Había pasado toda la noche construyendo una historia sobre lo bajo que yo había caído, y todavía estaba, incluso ahora, tratando de encontrar una manera de hacer que esa historia fuera cierta. Es algo extraño ver a alguien aferrarse a una versión de ti que dejó de existir hace años. De la forma en que una persona sigue buscando un interruptor de luz en una habitación que no se da cuenta de que ya ha sido remodelada. Ella todavía no sabe cuánto no sabe, pensé. Un camarero pasó con una bandeja de champán, y en algún lugar detrás de mí oía alguien murmurar el nombre del fondo de becas de nuestro antiguo instituto. El que yo había financiado discretamente durante 6 años. El que nadie en esa sala, incluida Valeria, había conectado nunca con mi nombre. Lucía también lo había oído. Me miró una vez, como si estuviera pidiendo permiso. Le di el asentimiento más pequeño de vuelta, lo que sea que estuviera a punto de decir. La noche de Valeria estaba a punto de volverse mucho más difícil. Ella pensaba que la parte más difícil de la velada ya había quedado atrás. No tenía idea de que ni siquiera había comenzado todavía. Lucía no esperó una invitación. Cruzó la sala con el paso firme y sin prisas de alguien que había estado esperando años el momento adecuado para decir algo en voz alta. Valeria dijo, su voz resonando limpia y clara a través del círculo de espectadores. «Ya es suficiente». Valeria parpadeó hacia ella, tomada por sorpresa. «Lucía, esto no te incumbe». En realidad, sí, los brazos de Lucía permanecieron cruzados, su tono nivelado, inquebrantable. Porque algunos de nosotros hemos sabido durante años exactamente qué tipo de hombre es Mateo, y te hemos visto construir una noche entera fingiendo lo contrario. Hizo una pausa, dejando que la sala se asentara en un silencio total. Lo que la mayoría de la gente en este salón de baile sabe es que durante los últimos 6 años, Mateo ha financiado discretamente toda la dotación de becas en nuestro antiguo instituto. Cada uno de esos chicos, becados a los que todos habéis aplaudido en las cenas de antiguos alumnos, es él. Nunca puso su nombre en una placa. Nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a mí. Me enteré por accidente revisando la documentación de los fondos la primavera pasada. Una onda se movió a través de la multitud, cabezas girando, voces bajando a murmullos. Alguien cerca del fondo dijo, «Espera, ¿ese ha sido Mateo todo este tiempo?» Mateo sintió que algo se tensaba y aflojaba en su pecho a la vez. Pensó en el primer cheque que había escrito 6 años antes, solo en la mesa de su cocina, pasada la medianoche, diciéndose a sí mismo que no necesitaba su nombre adjunto para importar. Había esperado sentir orgullo al oírlo decir en voz alta frente a una sala. En cambio, se sintió extrañamente expuesto, como si una puerta que había mantenido cerrada por hábito se hubiera abierto sin su permiso. Nunca buscó el crédito. Nunca lo había hecho. La cara de Valeria se había puesto pálida, su boca ligeramente abierta, sin respuesta lista. Lucía no había terminado. Se volvió deliberadamente a Borja. Y tú dijo, «Quizás quieras quedarte al margen de esta próxima parte en silencio».
porque sé exactamente lo que intentaste hacer a la empresa de Mateo hace 2 años. La oferta de subcontratista falsificada, la documentación, fantasma enrutada a través de una cuenta de proveedor falsa para tratar de desfalcar un proyecto de la ciudad. No funcionó porque el equipo de Mateo lo detectó antes de que llegara a ninguna parte. Pero no tengo ninguna duda de que Valeria lo sabía. ¿No es así, Valeria? Lo cubriste. El color abandonó la cara de Valeria por completo. Se volvió hacia Borja, su voz quebrándose. Me dijiste que eso fue un malentendido. Dijiste, no dijo Borja secamente, retrocediendo medio paso, distanciándose en tiempo real. No hagas que esto se trate de mí ahora mismo. Su mano se había tensado alrededor de su copa, los nudillos pálidos contra el cristal. La facilidad practicada deslizándose de su cara por solo medio segundo, reemplazada por algo más frío y calculador. Era la misma mirada que había llevado toda la noche, estudiando el reloj de Mateo. Un hombre haciendo números, sobre una salida, no una disculpa. Una mujer cerca de la mesa de ponche murmuró a su marido. Siempre me pregunté cómo Borja se permitía ese ático en el barrio de Salamanca, solo con honorarios y de consultoría. Las noticias viajan rápido en una sala que ya ha decidido dejar de ser educada. Ana apareció en mi codo en algún momento en medio de todo, habiendo cruzado la sala en el momento en que las cosas empezaron a desmoronarse. No dijo nada de inmediato, solo se quedó allí con los brazos cruzados, observando a Valeria la forma en que observarías un clima que se avecina y que ya habías predicho hace años. Te dije que cerrar la puerta correctamente podría sacar la puerta de sus bisagras, me murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oír. Casi me reí, casi. Valeria, todavía tambaleándose, se volvió hacia el pequeño círculo de antiguos compañeros que la habían incitado toda la noche, buscando en sus caras la misma risa que la había respaldado 20 minutos antes. No encontró nada de eso. Algunos de ellos ya habían empezado a derivar hacia la barra, repentinamente, muy interesados en refrescar sus bebidas. Borja retrocediendo de ella no fue solo traición. Confirmó el único miedo que Valeria nunca había dicho en voz alta, ni siquiera a sí misma. Que había dejado atrás la lealtad real por un hombre que nunca fue realmente leal a nada más que a su propia comodidad. Su deseo más profundo siempre había sido simple. Nunca volver a sentirse como la mujer parada afuera bajo la lluvia, esperando que la ambición de otra persona la notara. Pero elegir el estatus sobre la sustancia significaba defender a un hombre que, en el segundo en que la sala se volvía en su contra, no la defendería a ella. Esa contradicción es lo que la rompió frente a todos. No la acusación en sí, sino la prueba de que había construido toda su segunda oportunidad sobre exactamente el tipo de abandono del que pensaba que había escapado. Valeria se volvió hacia mí. La desesperación reemplazando la arrogancia que la había llevado a través de toda la velada. Mateo, ¿sabías de esto? ¿Sobre el esquema de Borja? ¿Y nunca dijiste nada? Lo sabía, dije en voz baja. Mi equipo legal lo detectó. Lo manejamos sin necesidad de montar una escena. Ella me miró fijamente como si me estuviera viendo por primera vez en 8 años. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Elena respondió antes de que yo pudiera. Su voz tranquila pero inequívocamente, firme. Porque hay algo más que debería saber, Valeria. Mateo sabía sobre ti y Borja mucho antes de que se presentara el divorcio. Años antes. La sala se quedó lo suficientemente quieta como para que pudiera oír el hielo, moviéndose en el vaso de alguien a 1 metro de distancia. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, luego se llenaron, su compostura finalmente rompiéndose por completo. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? Asentí una vez. Lo sabía. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que sucediera? Porque durante mucho tiempo dije, mi voz firme, sin ira en ella, solo pura verdad. Pensé que si me quedaba callado el tiempo suficiente, trabajaba lo suficiente, eventualmente me elegirías por tu cuenta. No quería forzarlo, quería que me vieras. Hice una pausa. Nunca lo hiciste. Y eventualmente dejé de necesitar que lo hicieras. Valeria se volvió hacia Borja una última vez, su voz rompiéndose en algo crudo y sin protección. Me dijiste que me darías la vida que Mateo nunca pudo.
Dijiste que nunca tendría que preocuparme de nuevo. ¿Qué pasó con todo eso? Borja la miró con algo cercano al desprecio. No me cargues con eso ahora mismo. ¿No te cargue con eso? Su voz se quebró más fuerte ahora, más allá del punto de importarle quién oyera. Mentí por ti. Le dije a mi propia madre que ese ático era legítimo. Le dije a todos en esta sala esta noche que tú eras la mejor opción. Ella estaba temblando ahora. La copa de champán en su mano temblaba suficientemente fuerte como para que un poco se derramara sobre el borde y en su muñeca. Ella no pareció darse cuenta. Borja se enderezó la chaqueta, ya a medio camino de irse en su mente, si no, todavía en sus pies. Eso suena como un problema tuyo, Valeria. En algún lugar detrás de mí oí a alguien susurrar, no con crueldad. Madre mía. De la forma en que lo hacen las personas mayores, cuando acaban de ver una colisión a cámara lenta que vieron venir desde lejos, la multitud a su alrededor se había reducido considerablemente. La gente retrocedía tranquilamente, alejándose de los escombros. Nadie quería estar demasiado cerca cuando el resto se viniera abajo. Algunos de los antiguos compañeros que habían estado riendo más fuerte 20 minutos antes, ahora estaban estudiando sus zapatos, o sus bebidas, o la media distancia. Cualquier lugar, menos la cara de Valeria. Me quedé allí con la mano de mi esposa en la mía y sentí algo que no había esperado sentir en ese momento. No triunfo, no satisfacción, solo un tipo de quietud tranquila y asentada. La sensación de una puerta cerrándose finalmente, por completo después de haber quedado entreabierta durante 8 largos años. Pensé en todas las noches que había imaginado este momento de manera diferente, imaginándome diciendo algo cortante, algo que aterrizaría de la forma en que sus palabras solían aterrizar en mí. De pie allí, en ese salón de baile, las palabras nunca llegaron, y me di cuenta de que no quería que lo hicieran. Hay una versión de la justicia que grita, y hay una versión que simplemente se queda quieta, mientras la verdad hace el trabajo por ti. Había pasado 8 años aprendiendo la diferencia. Valeria ya no me miraba. Estaba mirando los restos de su propia noche, esparcidos por el suelo de mármol de un salón de baile en la Gran Vía, frente a todos a los que una vez había querido impresionar tanto. Lucía retrocedió a mi lado por un momento, su voz baja, solo para nosotros. Probablemente debería haber dicho algo hace años. Lo dijiste exactamente cuando necesitaba decirse, le dije. Ni un minuto antes. Ana me apretó el hombro una vez, un pequeño gesto sin palabras que decía más que cualquier discurso podría haber dicho. Algunas amistades no necesitan que diga mucho en voz alta. Solo necesitan a alguien de pie a tu lado cuando el suelo se mueve. No sentí la necesidad de decirle nada más a Valeria. No quedaba nada que demostrar, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. Valeria había entrado en ese salón de baile segura de exactamente quién había perdido y quién había ganado. Estaba a punto de pasar el resto de la noche aprendiendo cuán equivocada había estado. No esperé a que el resto se desarrollara. Me volví hacia Elena, y sin que una palabra pasara entre nosotros, ambos entendimos que era hora de irse. Detrás de mí oí la voz de Valeria, más delgada ahora, despojada de cada gramo de actuación que había llevado toda la noche. Mateo, espera. Por favor, solo espera un segundo. No me di la vuelta. Salimos del Hotel Riu Plaza España a una noche clara de octubre en Madrid. La Gran Vía estaba tranquila excepto por el taxi ocasional pasando y el viento, viniendo suave. Abrí la puerta del coche para Elena como siempre hago y condujimos hacia el norte por el Paseo de la Castellana, pasando los escaparates brillando en oro en la luz de la tarde, hacia casa en el barrio de Salamanca. Ninguno de los dos habló durante unas cuantas manzanas. Mantuve ambas manos firmes en el volante, viendo pasar los escaparates iluminados. Una pastelería, cerrando por la noche, un portero bajo un toldo revisando su teléfono. El Madrid, ordinario, siguiendo con su noche ordinaria, completamente inconsciente de lo que acababa de suceder 3 manzanas al sur. Hay algo que te pone los pies en la tierra en una ciudad que sigue moviéndose sin importar lo que acaba de desmoronarse o unirse dentro de uno de sus salones de baile.
Pensé en su padre entonces, un electricista jubilado que había pasado 30 años cableando casas en Carabanchel antes de que sus rodillas finalmente le fallaran. Ella me había dicho una vez al principio que no se había enamorado de mí a pesar del cinturón de herramientas. Se había enamorado de mí por él, porque había crecido viendo a un hombre llegar a casa con las manos callosas y llamar a eso un buen día de trabajo. No era nostalgia cuando lo decía, era reconocimiento. Elena finalmente rompió el silencio, su mano descansando ligeramente en mí. Brazo, nunca me contaste toda la historia, dijo. Sobre saberlo, sobre el cuaderno. La miré. ¿Qué cuaderno? El que estaba en el cajón inferior de tu viejo escritorio, dijo suavemente. Lo encontré hace 2 años limpiando el estudio. Páginas y páginas de cosas que Valeria solía decirte. Cada insulto, cada menosprecio. Fechado, casi como si estuvieras guardando registros. Ella hizo una pausa. Nunca lo mencioné. No estaba enfadada. Simplemente no lo entendía. No hasta esta noche. Mantuve mis ojos en la carretera por un momento antes de responder. No lo estaba guardando para usarlo contra ella. Lo estaba guardando para no olvidar quién solía dejar que me definiera. Exhalé lentamente. Cada vez pensaba en rendirme conmigo mismo, leía una página, no por el aguijón, por el recordatorio. Nunca más. Todavía podía recordar el peso exacto de ese cuaderno en mi palma en noches que no me gusta recordar. Pasando a una página fechada algún martes ordinario, leyendo sus viejas palabras para mí mismo, como una escritura que necesitaba refutar. Nunca una vez me hizo odiarla. Solo se aseguraba de que nunca confundiera su voz con la mía. Elena me apretó la mano. Podrías haberlo tirado esta noche, después de todo eso. Puede que lo haga ahora, dije. Creo que finalmente ya no lo necesito. Afuera, el aire fresco de la noche madrileña empujaba un débil silbido a través de la ventana entreabierta, y ninguno de los dos habló por un momento. Pensé en todas las noches que ese cuaderno había sido la única conversación honesta que estaba teniendo con alguien, incluido yo mismo. Es extraño llevar la prueba de tu propio valor durante años sin mostrársela nunca a la única persona que podría haber compartido el peso de ello. Mi teléfono vibró una vez en el bolsillo de mi chaqueta en un semáforo en rojo, en la calle Serrano. Lo miré por costumbre más que por curiosidad. Un mensaje de texto de un número que no había guardado, aunque lo reconocí al instante. Valeria, lo siento. Por esta noche. Por muchas cosas. Lo miré durante un largo momento, el semáforo todavía en rojo, los limpiaparabrisas marcando una vez a través de un parabrisas que no lo necesitaba. Elena miró, no preguntando, solo presente. No tienes que responder a eso esta noche, dijo en voz baja. O nunca si no quieres. Lo sé, dije. Puse el teléfono boca abajo en el portavasos. Algunas puertas no necesitan cerrarse de golpe. Puedes dejar que se cierren suavemente por su propio peso. Y ese es su propio tipo de respuesta. No dijimos mucho más el resto del viaje. Algunos silencios no necesitan llenarse. Ya están completos por sí mismos. Las farolas a lo largo de Castellana pasaban borrosas en largas rayas doradas. Cuando entramos en el garaje, la luz del porche estaba encendida, de la forma en que Elena siempre la deja, cálida y firme contra la oscuridad. Me senté en el coche por un segundo más de lo necesario, simplemente asimilándolo. La calle, tranquila. La casa dentro de la cual habíamos construido una vida real. Mi esposa esperando a mi lado en lugar de caminar delante de mí. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, dije, y lo decía en serio. Creo que realmente lo estoy. Dentro no encendí las luces de inmediato. Me quedé en el pasillo por un momento, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, la caldera encendiéndose, en algún lugar abajo, los pequeños sonidos ordinarios de una vida que no tenía nada más que demostrar a nadie. Elena fue a poner la tetera, como hace la mayoría de las noches. Necesitemos té o no. Es menos sobre el té y más sobre el ritual de ello. Los 10 minutos tranquilos de pie juntos en la cocina antes de que al día finalmente se le permita terminar. Me senté a la mesa de la cocina.
la misma mesa de roble desgastado que habíamos comprado de segunda mano nuestro primer año juntos, la que tiene una leve marca de agua cerca del borde que Elena siempre dice que le da carácter. Y pensé en Valeria de pie en ese salón de baile, los restos de su noche esparcidos alrededor de sus tacones. Pensé en Borja retrocediendo de ella sin pensarlo dos veces. Pensé en 8 años de silencio, de trabajo tranquilo, de elegir no explicarme a nadie, que ella había decidido quién era yo. Pensé, también, en el hombre que solía ser en esta misma mesa cuando estaba en un apartamento más pequeño en Vallecas, haciendo matemáticas en su cabeza a las 2 de la mañana, tratando de averiguar cómo hacer que un solo sueldo estirara a través de las expectativas de 2 personas. Ese hombre no habría creído esta cocina, esta tranquilidad, esta mujer al otro lado de la mesa. Estaba agradecido sentado allí, de que no había necesitado que él lo creyera. Solo había necesitado seguir apareciendo para ello, una noche ordinaria a la vez, hasta que se volvió lo suficientemente real como para sentarse dentro. Pensé en el porche de mi abuela en el pueblo, la forma en que solía decir que el valor de un hombre vive en lo que construye cuando nadie mira. Había pasado 8 años probando si eso era cierto, medio esperando que no lo fuera. Sentado en esa mesa de roble firme, finalmente le creí completamente. No como un dicho más, sino como algo vivido. Elena dejó 2 tazas, se sentó frente a mí y no me preguntó nada más esa noche. Simplemente dejó que la tranquilidad se sentara allí con nosotros, cómoda y sin prisas, de la forma en que lo hace el buen silencio entre 2 personas que ya han dicho las partes que importaban, sentado allí con la lámpara de la cocina zumbando bajo y las manos de Elena envueltas sueltas alrededor de su taza. Entendí algo que el salón de baile nunca vería. Todos en esa reunión recordarían los jadeos, la cara de Valeria poniéndose pálida, todo el espectáculo de ello, pero nada de eso era realmente la parte que me importaba. Lo que importaba era esto: una cocina tranquila y ordinaria al final de una noche extraordinaria, una mujer al otro lado de la mesa que nunca una vez había necesitado que yo demostrara nada para ganar su amor, y suficiente paz en mi propio pecho para no sentir el impulso de repetir un solo segundo de lo que acababa de suceder a 3 kilómetros de aquí. Estaba simplemente, finalmente, en casa, pero todavía quedaba una conversación por tener, la que finalmente pondría fin los 8 años completos. A la mañana siguiente, me paré en la terraza con una taza de café, mirando hacia los árboles, unas manzanas más allá que llevan al Parque del Retiro. El cielo haciendo ese gris pálido y lavado que Madrid hace también en octubre. En algún lugar calle abajo, el perro de un vecino ladró 2 veces al cartero, y luego lo pensó mejor. Sonidos ordinarios. Mañana ordinaria. El tipo que solía dar por sentado antes de entender lo rara que es realmente una mañana pacífica. Elena salió unos minutos después, envuelta en la vieja Rebeca que se niega a tirar, no importa cuántas nuevas le compre, y me dio una segunda taza, aunque ya tenía una enfriándose en mi mano. Ella siempre dice que una taza de café fría es solo un recordatorio para reducir la velocidad, no un error que arreglar. Se paró a mi lado un rato antes de hablar. Sabía sobre el asunto durante años antes del divorcio, dijo en voz baja. Te quedaste de todos modos. Seguiste intentándolo. Lo hice, dije. ¿Por qué? Lo pensé honestamente antes de responder. Porque creía que si tenía el suficiente éxito, la suficiente paciencia, era lo suficientemente callado, ella eventualmente vería lo que tenía. Pensé que si me probaba a mí mismo, ella finalmente me elegiría de la forma en que yo la elegía a ella. Tomé un sorbo lento de café, viendo el vapor curvarse en el aire frío, pero en algún lugar del camino dejé de necesitar que ella lo viera. Solo necesitaba verlo yo mismo. Elena me estudió por un momento, de la forma en que lo hace cuando está a punto de hacer la pregunta real debajo de la pregunta. ¿La odias después de todo? Sonreí, pequeño pero real. La primera sonrisa fácil que creo que me había permitido tener desde la noche anterior. No dije. La perdoné hace mucho tiempo. Lo que no había perdonado, no hasta anoche, era la versión de mí mismo que solía creer que tenía que ganar el derecho a ser amado.
el hombre parado bajo la lluvia fuera de ese centro de conferencias, pensando que los zapatos empapados y una cartera vacía eran el precio de valer algo. Negué con la cabeza lentamente. Ya no conozco ninguna prueba. Ni ella, ni ese salón de baile, ni siquiera yo mismo. Elena apoyó su cabeza en mi hombro y nos quedamos allí un largo rato. El café poniéndose tibio en nuestras manos, viendo el viento moverse a través de los árboles hacia el retiro. La mayor victoria de la noche anterior no había sido ver el mundo de Valeria desmoronarse en ese salón de baile. No fue la revelación de la beca o el fraude de Borja finalmente viendo la luz del día, o incluso el momento en que Elena entró con ese vestido azul profundo y giró cada cabeza en la sala. La verdadera victoria fue más tranquila que todo eso. Fue estar parado en mi propia terraza a la mañana siguiente, café en mano, mi esposa a mi lado, finalmente libre de la necesidad del aplauso de nadie. Ningún salón de baile te da eso. Ninguna confrontación, ninguna revelación de beca, ninguna entrada, perfectamente sincronizada con un vestido azul medianoche, puede entregarte ese tipo de paz. Tienes que construirla tú mismo, mañana tras mañana ordinaria, mucho después de que alguien esté mirando para ver si lo harás. Pensé en el cuaderno todavía sentado en ese cajón inferior, y decidí, de pie, allí en el aire frío de la mañana, que finalmente lo dejaría ir. No con ira. No, como algún gesto simbólico para que alguien más lo presencie, sino en silencio, de la forma en que había hecho la mayoría de las cosas que realmente importaban en mi vida. Algunos capítulos no necesitan un cierre dramático. Solo necesitan que dejes de volver atrás para releerlos. Más tarde esa tarde, llamé a Ana para agradecerle adecuadamente por empujarme a ir. Lo sabías, ¿verdad? Dije, que algo como esto podría pasar. No sabía los detalles, se rió. Solo sabía que finalmente estabas listo para dejar de cargarlo solo. Luego, más suave, tu abuela habría estado orgullosa de cómo manejaste esa sala, Mateo. Calmado como agua estancada. Ella solía decirme que la paciencia no era lo mismo que no hacer nada, dije. Me tomó unos 20 años entender lo que quería decir con eso. A la mayoría de nosotros nos toma 20 años entender las cosas que nuestras abuelas dijeron en unos 10 segundos, dijo Ana. Y pude oír la sonrisa en ello. Así es como funciona la sabiduría. Te espera. Me senté con eso un rato después de colgar. Algunas herencias no son dinero o tierra. Algunas de ellas son simplemente la forma en que una persona te enseñó a comportarte cuando toda la sala está esperando que te rompas. Esta historia nos recuerda que la verdadera curación rara vez llega con fuegos artificiales. Aparece en pequeños rituales deliberados que ponen tus manos a trabajar antes de que el dolor o la duda tengan la oportunidad de espiralizar. Si echas de menos a alguien esta noche, saca la taza astillada que ambos usasteis en ese viaje por carretera a los picos de Europa. Ponla en la mesa de la cocina a las 7 y escribe 3 cosas que todavía amas de él en un cuaderno, en espiral azul de la papelería. Si las mañanas de sábado se han sentido demasiado intranquilas desde la jubilación, invita al nieto más joven y hornea algo simple. En el viejo cuenco de cerámica de tu madre, usando el mismo rodillo de madera que ha sobrevivido a 3 cocinas. Si alguien te subestima en la iglesia o al otro lado de una mesa de mousse, no les debes una palabra de defensa. Escríbelo en su lugar. Dobla la página por la mitad y métela en el cajón donde guardas las viejas tarjetas de cumpleaños. Prueba de que te diste cuenta y elegiste seguir adelante de todos modos. La dignidad a nuestra edad no es un discurso. Es un martes pasado cuidando tu jardín en lugar de cuidar la opinión de otra persona sobre ti. Es el paseo por el parque elegido sobre la discusión. La llamada telefónica a tu hermana elegida sobre el impulso de demostrar un punto a alguien que tomó una decisión sobre ti hace años. Mateo no ganó esa noche porque tuviera más dinero del que su exmujer asumía. Ganó porque había construido silenciosamente una vida tan estable que ya no necesitaba su aprobación para mantenerse erguida. Ese tipo de paz está disponible para cada uno de nosotros. Un pequeño ritual específico a la vez.